Gracias, gracias. Bueno, antes que nada, les agradezco por estar aquí el día de hoy y esta plática, como ya dijo Erika, se trata acerca de cómo todos nosotros podemos hacer registros que conlleven a documentar a los hongos de manera correcta. Y esto es muy importante porque el reino de los hongos es uno de los más desconocidos, si no es el que más. em, y solo trabajando entre todos podemos llegar a conocer realmente cuántos hongos están presentes en San Cristóbal. Y yo solamente les voy a hablar de cómo registrar los hongos que podemos ver a simple vista, es decir, los que forman estos champiñoncitos o estos cuerpos fructíferos que usualmente les llamamos hongos. Sin embargo, hay un montón más de hongos que no vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, todas las fotos que vean de hongos como tal son tomadas aquí en San Cristóbal, así que son cosas que ustedes se pueden encontrar aquí. Si salen al bosque a buscar, por ejemplo, esta primera especie, Chlorociboria, la tomé en Huitepec, entonces es algo que ustedes pueden ver aquí. Así que para que salgan a buscar hongos. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Lo primero es como un refresh de qué son los hongos macroscópicos y qué es este concepto de funga. Por eso en el título que dice documenta tu funga, pues qué significa esa palabra, ¿no? El segundo es para qué sirve que registremos nuestra funga. El tercer tema es cómo pueden ustedes documentar su funga. Eso es como una parte más de taller que vamos a ver en esta plática. Y lo último, un recorrido muy rápido sobre la diversidad que está presente aquí en esta ciudad. Y bueno, en principio, ¿quiénes son estos hongos macroscópicos? Como ya les hice spoiler, pues son aquellos que forman una estructura a la cual convencionalmente llamamos hongo, pero correctamente sería como el cuerpo fructífero del cual sale bueno, el que vemos de fácil manera, ¿no? En el bosque y así. En general, el reino de los hongos es súper diverso y podemos agruparlo en dos grandes cosas, los que no se ven fácil, los microscópicos, y los que sí forman una estructura visible, que son los macroscópicos. En este esquema del árbol de la vida de los hongos, aquellos que forman las estructuras visibles están como aquí, que serían los Basidiomycota, una parte de ellos, y por aquí algunos de los Ascomycota que se pueden ver a simple vista. La mayor parte son pequeños. Y bueno, ¿cómo es o qué partes componen a un hongo macroscópico? Por ejemplo, tenemos que está en nuestro cuerpo fructífero. De este cuerpo fructífero salen esas semillitas muy diminutas que se llaman esporas, que al caer en un sustrato, que puede ser suelo, puede ser madera, incluso estiércol, en aquellos otros hongos que ustedes ya conocen, eh, pueden germinar y pueden desarrollar estas células que se llaman micelio. Ese micelio se va a desarrollar hasta crecer y en condiciones correctas, por ejemplo, temporada de lluvias, va a formar estos botoncitos que al seguir madurando van a lograr formar un cuerpo bastante longevo como para que suelte esporas. Entonces, eso es más o menos lo que compone un hongo macroscópico. En realidad, la mayor parte, o digamos, la mayor cantidad de biomasa de un hongo es ese micelio. Entonces, ese cuerpo que nosotros vemos es solo una pequeña cantidad. Por ejemplo, aquí es el 5% aproximadamente. Es solo una parte del verdadero hongo. Y bueno, así podemos ver como una foto de cómo se ve un micelio y un hongo. Esta es una rúsula y también algunas de estas rúsulas van a tener un micelio que si nosotros quitamos un poquito las hojitas, va a ser muy superficial. Aquí se ve como esta masita algodonosa y aquí está el honguito, ¿no? Entonces, ya como refresh de qué son los hongos macroscópicos y ahora qué es la funga. Eh, ¿Cuántos de ustedes, si me ayudan levantando la mano, escucharon o aprendieron acerca de flora y fauna en la primaria o en la secundaria? Pues casi todos, ¿no? Casi todos escucharon hablar de esos conceptos. ¿Y cuántos de ustedes escucharon hablar de la palabra funga? Nadie. Bueno, este término de funga se acuñó en 2018 para que fuera como algo análogo a lo que es flora y fauna. Esos conceptos de flora y fauna se refieren, por ejemplo, en el caso de fauna, a los animales de una región o una condición, ¿no? Por ejemplo, fauna de San Cristóbal, pues los animales de San Cristóbal, ¿no?
Flora, pues es lo mismo, pero con las plantas. Flora de San Cristóbal, pues las plantas. ¿Y qué pasaba antes de que tuviéramos este término? Pues no había algo que encasillara a los hongos, ¿no? Y eso en términos de conservación es muy importante porque en muchos casos pasaba que, bueno, ¿qué eran los hongos? ¿Plantas o qué cosa, no? Y decían, no, pues son parte de la flora, cuando pues eso no es verdad, ¿no? Y las personas que registraban uno que otro hongo, pues eran botánicos que de repente veían un honguito bonito y lo registraban y ya. No había como que un esfuerzo dirigido hacia los hongos, ¿no? Y ya fue que para temas de conservación, en ese año, en el 2018, se propone el concepto de funga y ahora pues se opta por tener las tres F, ¿no? Fauna, flora y funga. Así que, por ejemplo, si quieren decir, no sé, los hongos de mi patio, la funga de mi patio, ¿no? Y así. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar un poco más en materia. ¿Para qué nos sirve que todos nosotros registremos a los hongos? Para eso les voy a presentar esta figura muy bonita de un trabajo de Scanner y otros investigadores, en el cual cada dibujo representa la cantidad estimada que hay para ese grupo. Por ejemplo, aquí serían insectos o artrópodos, mejor dicho. Aquí serían hongos, plantas y mamíferos, ¿no? Entonces, el grupo de organismos que se estima como más diverso, pues es el de los artrópodos y le siguen los hongos. Y por ejemplo, plantas, pues poquito. Y mamíferos, casi que nada, ¿no? En comparación. En cambio, lo que está adentro del círculo es la cantidad que realmente conocemos de esos organismos. De artrópodos nos faltan bastante, pero de hongos, miren cómo está el honguito dentro del círculo. O sea, es un caso crítico, conocemos casi nada. Ahora miren de estos otros dos grupos. Por ejemplo, plantas están casi iguales, ¿no? Y de mamíferos están prácticamente iguales. Así que de plantas y mamíferos ya se conoce casi todo. De estos dos grupos son de los que no conocemos casi nada, sobre todo de los hongos. Y ahora estas líneas que están aquí adentro, que ven de rojo, significa cuántas de las cosas que se conocen se sabe si están amenazadas o si están ya casi en extinción o así, ¿no? Fíjense cómo de mamíferos o de plantas tenemos, sobre todo de animales, tenemos un conocimiento más o menos bueno, de plantas pues deficiente, de insectos muy malo y de hongos, pues para qué les digo, ¿no? No se conoce casi nada de cómo están en estado de conservación, ¿no? Bueno, una manera en la que nosotros podemos saber cómo están conservándose los hongos, cuántos hongos hay, es si registramos a esos hongos. Pero en esta cita de estos dos investigadores decían que para hacer un buen trabajo de hongos requeríamos 21 especialistas de diferentes grupos. En esta aula, ¿cuántos especialistas tenemos? Que levanten la mano de un grupo, que puedan decir, yo soy experto en este grupo. Uno. Entonces, aquí, con los que estamos reunidos, y yo no solo diría en esta aula, yo creo que en todo San Cristóbal nada más una persona puede levantar la mano, especialista en un grupo, y se acabó. Entonces, esta visión de la ciencia, personalmente yo creo que era un poco, pues, arcaica, ¿no? Obsoleta, como de que solo aquellos investigadores que están pues, en una universidad y que les pagan por hacer ciencia, solo ellos pueden hacer ciencia. Pues actualmente no es así, porque si seguimos con ese pensamiento, ¿cuándo vamos a llegar a hacer esto? Nunca, ¿no? Entonces, la manera en la que nosotros podemos completar ese conocimiento de qué tanto nos falta de hongos es si todos nos involucramos. Por ejemplo, nuevamente otro ejercicio. De aquí, ¿cuántas personas, no sé, no tienen formación de biologías? Es decir, estudiaron otra cosa, simplemente nunca han visto nada de biología. Que levanten la mano. Bueno, sí tenemos varios biólogos, al parecer. Pero bueno, todos aquellos que no están como que inmiscuidos en estas ciencias también pueden hacer registros ciudadanos, ¿no? Y muchas veces son las personas que lo agarran, digamos, de hobby, las que todavía aportan más al conocimiento de una región.
y ahorita les voy a presentar una plataforma que justamente se nutre de esos registros ciudadanos. Y bueno, ya como un último dato de esos matones, ¿no? En cuanto a los hongos macroscópicos de todo el planeta, haciendo pues un análisis así breve, por ejemplo, de todos los hongos que se estiman como 3 billones de hongos, ¿no? De los cuales conocemos como 100.000 especies, bien poquitas. Y de los macroscópicos se estiman como 31.000 especies ya conocidas, mejor dicho, se conocen como 31.000, se estiman un montón más, ¿no? Entonces solamente conocemos el 15% de todo el pastel. En San Cristóbal, si hiciéramos el ejercicio, podría pasar algo incluso más agravado, ¿no? Que la parte conocida sea mucho más chiquita, ¿no? Nuevamente, eso lo podemos solventar si todos aquí reunidos nos ponemos a registrar hongos, ¿no? Y bueno, también es importante registrar a los hongos que están en tu ciudad porque eh, los nombres de los hongos vienen asociados con un montón de información. Por ejemplo, qué tipo de papel están desempeñando en el ambiente. Y los hongos tienen muchos roles ecológicos. Por ejemplo, como ya nos han platicado aquí en la mesa donde están los hongos y demás, tenemos aquellos que hacen asociaciones con las plantas, aquí en San Cris con pinos y encinos, y les dan nutrientes, ¿no? Que se llaman ectomicorrizógenos o son las ectomicorrizas. También tenemos algunos hongos que parasitan a estos árboles y reintegran nutrientes al ambiente, como también lo hacen estos que descomponen madera o aquellos que descomponen las hojitas y vuelven a reintegrar nutrientes. También tenemos algunos hongos que hacen asociaciones con musgos o con orquídeas, incluso algunos que parasitan insectos. Y bueno, muchos de esos roles ecológicos nunca los vamos a conocer hasta que no tengamos una lista de qué hongos hay. Y ahora les presento 3 ejemplos bien claritos de cómo sirven los registros ciudadanos para un uso ya práctico, ¿no? El primero, conocer y utilizar la riqueza fúngica. Les voy a presentar un caso de un hongo de Tuxtla. Este es un hongo que recolectamos en un framboyán que estaba ahí tirado y es una ganoderma de este grupo que se utilizan, bueno, de los reishi. Por ejemplo, si ustedes aquí se van a dar una vuelta en los stands, hay muchos productos con reishi, ¿no? Que se utilizan con propiedades antibióticas y demás, ¿no? A este hongo le pusimos ahorita temporalmente Ganoderma parvulum, o sea que es un nombre a lo que más se parece. Y bueno, si ustedes registran un hongo, le ponen una identidad y luego buscan ese nombre en Google, les va a aparecer un montón de información. ¿Por qué? Porque el nombre latín no es nada más como para apantallar, ¿no? Así como yo me sé tantos nombres y suenan bien difíciles, no. Los nombres en latín son bibliotecas, ¿no? Son reservorios de un montón de información. Si yo busco esto en el Google académico, que es como para artículos publicados, me aparecen 232 resultados diferentes asociados a Ganoderma parvulum. Y aquí le puse activity, ¿no? Como para este, filtrar un poco que fuera como de para qué sirve este hongo, ¿no? Y vean, son puras cosas de Ganoderma, sirve para esto, Ganoderma para lo otro y así. Haciendo un ejemplo en el primero que dice efecto antitumoral de Ganoderma parvulum. Podemos ver que es un uso, o más bien es un conocimiento asociado a un nombre, ¿no? Y eso lo podemos extrapolar a todos los hongos que encontremos en nuestra ciudad. Todos los hongos, si tenemos el nombre, no podemos buscar si ya hay algún estudio aplicado, para qué sirven, o qué desempeño, o qué rol están haciendo en el ambiente. Este hongo, por ejemplo, en este trabajo encontraron que tiene un efecto que reduce el crecimiento de tumores, ¿no? Este es sin el hongo y este es con el hongo. Entonces, pues está interesante, ¿no? Y este es solo uno de los cientos de especies que pueden encontrar en San Cristóbal. El otro, y aquí voy a presumir un poquito, es que registros ciudadanos pueden ayudarnos a conocer nuevas especies de hongos. Por ejemplo, en el 2019 recolecté este honguito en Tuxtla y no, bueno, tiempo después me llegó un correo del doctor Roberto, que está aquí presente, en el cual nos decían que era un hongo nuevo. En aquel momento solo teníamos dos registros, ¿no? Uno de Tuxtla, que es el que dice DC, y uno de Yucatán, que es el que dice PK2.
y el trabajo se quedó ahí por muchos años sin que nadie le hiciera nada. 6 años después, con casi todos registros ciudadanos, logramos obtener una distribución muy completa de ese hongo y de otros hongos. Por ejemplo, ese que les mostré es el que está de color morado. En un principio solo lo conocíamos de aquí, de Tuxtla, y de aquí de Yucatán. Si se fijan, hay un montón de puntos morados nuevos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Salvo los de Florida, todos los demás fueron otorgados por gente que lo hizo por hobby, ¿no? Que vio el hongo y dijeron, ah, pues yo lo vi en, no sé, iba caminando, te lo mando, ¿no? Así que en realidad ese trabajo fue impulsado por registros ciudadanos. Y este otro hongo, Telefora pseudoversátilis, que es otro que se habló ahí en ese trabajo, igual casi todo fue por registros ciudadanos. En un principio solo se conocía de este punto que se llama Chamela. Y fíjense cuántos nuevos puntos, ¿no? Hermosillo, Veracruz, Chiapas también. Aquí es Quintana Roo, si no me equivoco. Y Puerto Rico. Casi todos igual, de gente que nada más fue a caminar, vio el hongo y está muy bonito, te lo mando, ¿no? Y pues ya lo sacamos. Este es el honguito nuevo. Y este es solo uno de los casos en los que la ciencia ciudadana ha llevado a conocer la biodiversidad. Y aquí también podría pasar en San Cristóbal. No duden que si alguno de ustedes después de, no sé, algunos meses se va a buscar hongos y se los da al micólogo de aquí de la zona, lo estudian, puede ser que sea nuevo, y esos registros que ustedes hicieron va a derivar en un nombre nuevo para la ciencia, ¿no? Que eso es muy importante porque también nos lleva a saber que ese hongo tal vez esté en peligro de extinción, tal vez esté solamente en una zona y haya que ponerle atención. Y ya lo último, de como ejemplos aplicados en ciencia, ese es un trabajo muy bonito que se hizo en Suiza, en el cual vieron que con puros registros ciudadanos, aquí tenemos el país, ¿no? La mayoría de riqueza de hongos estaba fuera de las áreas naturales protegidas. Y eso fue con puros registros, literal, de alguien que nada más salió, este hongo está bonito, y lo subió a una plataforma, ¿no? Aquí tenemos el mapa, el grado de especies va de blanco, ninguna, hasta verde muy oscuro, que hay más especies, y las áreas naturales son las que están aquí de color como café. Entonces vean cómo el color verde fuerte no está encerrado o no está dentro de las áreas naturales. Entonces, con un trabajo que está basado en puros registros de la comunidad, de la ciudadanía, bueno, los científicos lo pueden analizar y decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer áreas naturales protegidas aquí porque nuestros hongos se van a acabar si no hacemos eso, ¿no? Y bueno, ya por último, en la parte como de cómo hacer estos registros, muy brevemente les quiero explicar cómo pueden hacerlo de manera sencilla y que sea útil, porque no todos los registros se pueden utilizar, lamentablemente. Por ejemplo, una foto, solo pura foto, no es muy útil para poder utilizar esos datos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Son 3 pasos muy sencillos. Recolectar los hongos, documentar los hongos y procesar los hongos. Son 3 pasos que son divertidos, algo pesados, pero que son muy bonitos. Em, el primer paso de la recolecta es el más divertido, es literal salir y buscar hongos. Cuando ustedes empiecen, espero que de aquí por lo menos 1 o 2 personas, y todos lo quieren hacer, padrísimo, pero por lo menos uno saliendo de aquí que quiera buscar hongos para documentarlos. Las primeras veces es mejor empezar con poquitos, ¿no? O sea, 2, 3 bien documentados. Y entre más vas avanzando en tu conocimiento o habilidad, pues ya recolectas más. Y bueno, en la recolecta, pues es importante también tomarle fotos de todo al hongo, que se vea muy bonito el hongo y muy bien explícito para que luego podamos utilizar esas fotos. Y bueno, una vez que ya recolectamos, viene la parte más tardada, que es la documentación. Tenemos nuestro hongo y hay que tomarle algunos datos. El primero, si ustedes conocen qué hongo es, pueden poner la especie, si no,
no importa. El segundo, un código de ustedes. Por ejemplo, no sé, em, digamos, tú, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Jocelyn. ¿Y tus apellidos? López Hernández. Por ejemplo, Jocelyn López Hernández. Su código sería JLH. Y por ejemplo, si es su primer hongo, JLH1. Y así. Luego, ¿dónde lo recolectaron? Parque Encuentro, Parque Montetic, Huaspiquín, Huitepec, etcétera, ¿no? ¿Cuándo lo recolectaron? El día. Si se saben qué tipo de hongo es decir, descomponedor, simbionte, lo pueden poner, si no, lo pueden dejar en blanco. ¿Dónde crecía en términos de qué plantas? Pinos, encinos. Y si no saben esa información, con una foto que le tomen a la vegetación es útil también. Si estaba creciendo solito, si tenía más hongos alrededor y si estaba en el suelo o si estaba en la madera. Esos son como puntos muy importantes. Lo demás de Pilio, Himenio y Estípite, y aquí tal vez sea un poco controversial, pero si ustedes toman una buena foto en la que se vea muy bien el hongo de todas las partes, estas tres partes pueden no tomarlas, porque estamos hablando de registros ciudadanos. Lo que nos importa es que ustedes puedan obtener la muestra, tomar una foto y tener datos de dónde está ese hongo. Si ese hongo después resulta ser algo como que muy raro, con esos datos se puede regresar al lugar y ya tomarle más información. Pero si se quieren ver muy nerds, pueden hacer todo esto. Describir cómo era el sombrero, si tenía rayas, si tenía poros, cómo era el pie, si el pie estaba liso, si tenía verrugas, etcétera, ¿no? Sin embargo, no es necesario. Ya por último, algunas notas como que muy llamativas del hongo, ¿no? Tal vez lo agarraron y al momento que lo estaban manipulando cambió de color. Eso es muy importante. Tal vez tenía un olor muy particular, como los hongos que ven en la mesa, o sea, apenas se acercan a la mesa y huele como a queso. Ese es uno de los hongos de la mesa. Entonces es algo como que muy importante que pues la foto no va a recuperar. Eso sí es importante tomarlo. Una vez que ya tienen su hoja de registro, es lo último, que es secarlos. Para esto pueden usar una deshidratadora de frutas o pueden hacer una secadora manual con focos amarillos. Si alguno de ustedes está interesado en hacer una de este tipo, ya ahorita que termine les paso un contacto en donde pueden escribirnos y hay un video de cómo hacer su propia secadora casera, ¿no? Con focos amarillos. Y una vez que su honguito ya perdió toda el agua, es muy importante que quede bien seco. Se guarda en una bolsa Ziploc y se le pone el código que habíamos hablado. Por ejemplo, regresando a tu código, JLH01, ¿no? Y así. Y ya, acabó su recolecta. Esto me llevó como 10 minutos decirlo, pero hacerlo lleva todo el día. Entonces, cuando inicien con uno o dos hongos, ¿no? Y ya al momento de que vayan adquiriendo mayor experiencia, pueden recolectar más. Y siempre estamos disponibles para que pregunten lo que quieran y les apoyemos, ¿no? Y esta es la plataforma que les decía que ya tiene registros ciudadanos aquí en San Cristóbal y pues en todo el mundo, ¿no? Que es iNat o iNaturalist. Eh, un poco la situación con iNat es que no mucha gente recolecta sus hongos y la recolecta es lo que diferencia de algo que nos puede ser útil a algo que no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque a veces en las fotos, si no son fotos buenas y se identifica el hongo con un nombre incorrecto, y si no tienes el honguito presente como para revisarlo, pues ya se te perdió el registro correcto, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante, si es posible, que ustedes guarden el honguito y se lo entreguen al laboratorio de micología que tengan más cercano. Por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos en la UNICACH, en Tuxtla, un laboratorio que estudia hongos. Pueden juntar sus muestras y llevarlas ahí para que se les dé un estudio más formal, ¿no? Y Y bueno, pues pueden meterse aquí a esta comunidad, pueden hacerse su perfil. También sirve como bitácora para que ustedes vayan guardando todo lo que han registrado. Y hay un proyecto que se llama Biodiversidad de San Cristóbal de las Chiapas. Si ustedes se meten a ese proyecto en iNaturalist y filtran a que solo les muestre hongos, ya hay un montón de registros ciudadanos de hongos. Pero me temo que todos sin una recolecta. Entonces, sí les dejo ese mensaje de que si alguno de ustedes quiere replicar esto aquí, es muy importante que recolecten el hongo.
Y ya la parte más bonita de la plática, ¿qué hongos pueden encontrarse en San Cristóbal? Aquí les voy a presentar algunas fotos de la gran diversidad que hay en San Cristóbal, de lo que hemos registrado junto con mi amigo Alex, que también hacemos recolectas aquí. Llevamos más de 150 especies y hay muchas más. Y eso se los digo así como un número que me da mucha pena porque en realidad cuando vemos hongos que no nos gustan no los recolectamos. O sea, la diversidad real de San Cristóbal yo creo que puede ascender hasta las 300 especies, ¿no? Si le pusiéramos atención a todo. Bueno, esto que es Amanita muscaria, ahora más bien Chrysoblema, es un hongo que pueden encontrar en principalmente en Montetic y Encuentro. Entre los hongos, por ejemplo, tenemos aquellos que tienen sombrerito y pie y rayitas debajo del sombrero. Tenemos diferentes grupos, por ejemplo, las rúsulas, que ese es un problema porque todas se ven iguales, sombrero rojo y pie blanco. Cuando vayan al bosque van a encontrar un montón y, oh sorpresa, cada una que encuentran es una cosa distinta, ¿no? Tenemos a las amanitas. Estas son las amanitas que se pueden comer, los que son parientes del yuyo. Tenemos a los lactarios que sacan látex. Aquí se ve un poco brilloso, pero tiene una lechita eh, amarillenta. Tenemos a los higrosive, que son hongos muy brillantes, que son como medio babosos, pegajosos, de colores rojizos, verdes. Y tenemos a las lacarias. Estos hongos son comestibles y se venden en los mercados en septiembre, sobre todo aquí. Bueno, tenemos a los que me gustan más personalmente, que son los boletoides, que son hongos que tienen sombrerito, pie, pero en lugar de tener rayitas, tienen poros. Por ejemplo, el que más me gusta es este, que se llama Calciporus, poros rositas, pero tenemos un montón de variedad de estos, ¿no? Por ejemplo, este Santoconium, que es como pariente, digamos, de los boletus o los porcini. Tenemos estos que se pintan de rojo, de hecho, se llama así rubroboletus, rubro viene de rojo. Vamos a encontrar algunos en San Cristóbal. Tenemos estos que son los Gerocumus, de esos hay un montón aquí en San Cristóbal. Ese es como el nombre que le ponemos a todos, pero son como 3 especies. Tenemos este aquí que se llama Gyroporus castaneus o algo así. Y este de aquí que lo han visto en las fotos por ahí del local, que es M. austroboletus vinaceus. También tenemos hongos con otras formas más llamativas, hongos que parecen coral, principalmente los del género Ramaria. Tenemos un montón de Ramaria que ustedes podrían ayudarnos a documentar. Todas las ramarias que vean pueden ser cosas distintas y si las recolectan es muy útil. Por ejemplo, estas son como las 3 especies que tenemos una idea como de qué pueden ser, pero hay un montón de cosas que no sabemos qué son. Tenemos los hongos cantareloides, que son estos craterelus, que parecen como trompetita, muy sabrosos. También tenemos un montón. Tenemos estos de aquí, que son los hydnum, que tienen como dientecitos debajo del sombrero. Es decir, tenemos muchas formas, mucha diversidad. Y bueno, aquí es como un tutti frutti, ¿no? De hongos de todas formas, sabores, colores de San Cristóbal. Está este de aquí, que como lo dice su nombre, es gelatinoso, Pseudodimnum gelatinosum. Tenemos este de aquí que se llama Mutinus. Tiene un olor pues un poco feo, pero la forma es muy bonita. Tenemos los de forma de estrella, los Geastrum. Tenemos los Ifomices que están ahí en la mesa por si los quieren ir a visitar y ver ahora sí que en vivo. Son comestibles. Tenemos hongos sobre hongos como este de aquí. El, digamos, el palito amarillo con esta bolita rojiza es un hongo que está infectando a este otro hongo. Entonces, hongos sobre hongos, que es lo mismo que aquí pasa también. Tenemos estas de aquí, que son las elvelas, que les dicen silla de montar, por esta forma que tienen aquí. Entonces, fíjense la gran diversidad que hay en San Cristóbal. O sea, ahorita les presenté unas cuantas fotos. Si ustedes van al bosque, sobre todo después de una semana con muchas lluvias, pueden llegar a encontrar en una sola salida más de 100 especies. El problema es que no las documentamos. Así que nuevamente les exhorto a que si ustedes quieren apoyar a estos inventarios, a que se conozca mejor qué hongos hay en San Cristóbal, documenten sus hongos, acérquense con nosotros, tenemos toda la disposición de ayudarlos, guiarlos y decirles cómo se puede hacer y pueden
Bueno, los invitamos también a otros eventos sobre diversidad de hongos. Vamos a tener el Festival del Moní en Tuxtla Gutiérrez. Aunque no lo crean, hay hongos comestibles y muchos en Tuxtla. Todos estos son de Tuxtla. Va a ser del 17 al 20 de septiembre. Y bueno, también están invitados. Y ahora sí, con lo que quería terminar. Bueno, este es otro evento que va a ser en Coapilla, también en Chiapas, el Honguillo Fest, en honor a este hongo que le dicen honguillo, ahí en esa región, 26 y 27 de septiembre. Guarden las fechas y ya, ahora sí. Pueden escanear este código, nos pueden escribir en Instagram, en Facebook. Tenemos un grupo en WhatsApp totalmente gratuito en el cual se pueden unir si nos dejan un mensaje y les ayudamos a identificar todos los hongos que encuentren, si es que podemos, algunos no podemos, eh, y a registrar sus hongos. Y de verdad, esperamos que por lo menos alguno de hoy se vaya con esas ganas, ¿no? De querer registrar sus hongos. Y bueno, muchas gracias. Buena pregunta. Gracias. Bueno, y respondiendo